quiero que piense en las palabras reales, más horribles de nuestro idioma. Por supuesto, no obscenidades, sino aquellas palabras que sugieren lo peor, lo más trágico, lo más degradante, lo más vil, lo más horrible, lo más bajo. Y sin duda le puedo decir esto, le aseguro que el 98% de esas palabras son usadas por la Biblia misma para señalar el pecado o asemejarlo al pecado. Pobreza absoluta, ¿qué le parece esa palabra? Pobreza extrema. Pues la Biblia habla del pecado como la pobreza del alma. ¿Qué tal enfermedad incurable o hombre desahuciado? La Biblia habla del pecado como eso, en Jeremías. Herida llena de pus, lepra, trapo menstrual, suciedad, ceguera, insensibilidad, sordera, miseria, mendicidad, opresión y semejantes. Son usadas para asemejarlas al pecado. También la Biblia va a usar las peores palabras para señalar las consecuencias del pecado, como, solo pensarlo es horrible, experimentar un fuego sobre usted que nunca se apague, esclavitud tiránica, muerte, ser consumido por un gusano que no muere, lloro, rechinar de dientes. ¿Y por qué la Biblia usa esta terminología si no es para traernos a nosotros desde lo que nos parece horrible y podamos entender cuál es la realidad del pecado y de las consecuencias que éste trae? Usted, si se acerca a la Biblia, no va a quedar con la impresión de que la Biblia en algún momento habla bien del pecado. Es más, no habla mal del pecado, habla de las cosas más horribles del pecado. Y nos trae desde las cosas que conocemos para que nuestro ánimo y para que nuestro ánimo esté en contra del pecado y para que nuestro asco y repulsión crezcan con respecto al pecado. Pero también alabado sea el Señor, que la salvación del pecado, la salvación de su poder dominante, la salvación de sus consecuencias eternas son descritas con las palabras más bellas y gloriosas que hay en nuestro idioma, como vida, salud, riqueza, libertad, ver, ser sensible, puro, limpio, reposo, buena voluntad y otras más. La salvación es descrita así en la palabra de Dios. Y la Biblia no se cansará de llevar nuestros pensamientos a Cristo, porque en Él y solo en Él está la salvación del alma. Solo Él puede revertir el estado lamentable en el que los pecadores se encuentran y en el que los pecadores aún creyentes hoy, justificados por la fe, aún tenemos. Este maravilloso relato que hoy estudiaremos nos muestra en qué consiste la obra del Salvador, de quien es el único que se puede decir es el Salvador del pecado. Pero usted imaginaría que después de que el Señor mostró sus credenciales, mostró en qué consistía su poder de salvar, iba a tener una acogida multitudinaria. Pues hoy también vamos a ver cuál fue el resultado de su predicación.
4 cosas veremos hoy: el contexto, el ambiente, el mensaje y la reacción. El contexto, el ambiente, el mensaje y la reacción. Hablemos de lo primero, el contexto. Dijimos que íbamos a dividir el libro de Lucas al menos en 5 secciones. La primera cosa que estudiamos fueron los eventos precursores del Redentor, todo lo que tenía que ver con sus profecías, el anunciamiento del Señor. Luego también vimos la segunda parte, que son los elementos preparatorios del Redentor, cómo el Señor preparó a su Hijo amado para el ministerio, y terminamos viendo el bautismo y la tentación. Y ahora estamos delante de la sección más grande del libro, que es el ministerio público del Redentor. El ministerio público, y aquí vamos a tener que ir desde el capítulo 4 hasta el capítulo 19. O sea que es lo más grande que se nos cuenta. Aún esa misma sección está dividida en 2. Su ministerio en Galilea, y si usted ha tenido, al menos por curiosidad, que mirar los mapas que están atrás de la Biblia, se va a encontrar que Palestina casi que está dividido por unas secciones en colores. Bueno, la parte de arriba hay una sección, una región llamada Galilea, y la parte de abajo una región llamada Judea. Allá en Judea está Belén y está Jerusalén, en la parte de abajo. En la parte de arriba está Galilea, Nazaret, Capernaum, donde van a pasar muchas cosas. Así que Lucas nos va a contar primero su ministerio en Galilea, luego en Jerusalén. Pareciera, según lo que vemos en Lucas, si usted está ubicado en el capítulo 4, que después de que el Señor fue tentado, allí en el versículo 13, empieza el versículo 14, y Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo a Galilea. Y a usted le parecería que tan pronto como él salió de la tentación, se fue a Galilea, pero déjeme contarle que entre el versículo 13 y 14 pasan muchas cosas. ¿Cómo lo sabemos? Cuando comparamos estas escrituras con los demás evangelios, lo que se llama la armonía de los evangelios, este estudio de armonía de los evangelios, ¿qué nos permite hacer? Colocar cronológicamente lo que ocurrió. Así que aunque no lo sepa, entre el versículo 13 y el versículo 14 pasan varias cosas. Sabemos, por ejemplo, que después de la tentación el Señor llama a sus primeros discípulos. Esto pasa allí. El Señor escoge los primeros hombres que le han de seguir. Luego se dirige a Caná de Galilea, al norte, y allí hace su primer milagro convirtiendo el agua en vino. Se dirige luego a Capernaum, un poco más al norte, según la Escritura, y luego vuelve a Jerusalén, baja, donde ocurre la primer limpieza del templo. Les recuerdo que él limpió al menos, lo que se nos narra en la Biblia, 2 veces el templo. Una al comienzo de su ministerio y una al final, ya cuando iba a morir en la cruz. Bueno, aquí está la primera limpieza del templo en Jerusalén. Pasa en Jerusalén la Pascua, donde también se entrevista con Nicodemo, ese hombre experto en la ley, al que el Señor le dice: es necesario que nazcas de nuevo. Luego tiene un ministerio simultáneo con Juan Bautista, es decir, Juan y el Señor predicaron simultáneamente en un corto tiempo, y en esa predicación es cuando Juan lo reconoce como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Finalmente, según lo que la Biblia nos dice en Marcos, Juan es encarcelado, y el encarcelamiento de Juan hace que el Señor Jesús vaya a Galilea. Así que bienvenidos al versículo 14. Ahí llegó. Cuando Juan es encarcelado, formalmente, del encarcelamiento del que no va a salir, porque es decapitado. Ahí cuando Juan es apresado, el Señor va al norte, a Galilea. Y allí podemos ubicar ahora sí el versículo 14, donde dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. Ahora podemos explicar por qué se difundió su fama. ¿Su fama de qué? Bueno, si se hubiera bautizado y tentado y enseguida se iba a Galilea, no habían muchos eventos por lo cual ser famoso. Bueno, pero ahora ya han ocurrido varios eventos. Pocos, pero sustanciosos.
Eran a veces eventos privados, más o menos, y otros eventos más públicos, como la purificación del templo en una Pascua. Pero el Señor ya se hizo conocer su enseñanza. Además entendemos que ya para ese momento Él empezó a predicar el Evangelio. Le dije que Él había tenido un ministerio conjunto con Juan Bautista, y mientras Juan predicaba el bautismo para arrepentimiento, Él también estaba predicando el arrepentimiento porque el reino de Dios se había acercado. Y allí nos deja la Escritura, estando en Nazaret, en Galilea, sí, Él enseñaba en las sinagogas de ellos. Le recuerdo que Galilea es la región grande. Dentro de esa región hay muchas ciudades. Así que en Galilea, una región muy grande, Él empezó a ir a las sinagogas. Vamos a hacer de cuenta que es una localidad muy grande. Y allá no solamente había una sinagoga, sino que a veces por cada ciudad había al menos una sinagoga. La sinagoga era un lugar de reunión donde principalmente se iba a escuchar la palabra de Dios. No estamos seguros que tanto se cantaba en una reunión así. Lo que sí estamos seguros era que había una parte de oración y había una parte de exposición bíblica donde la gente era instruida. Esto en cuanto al contexto. Segundo, el ambiente. La palabra de Dios nos señala unos sucesos en la vida del Señor Jesucristo que caracterizaron su ministerio. El primero de ellos, el primer evento, que creo que va a matizarlo todo, es esa frase que aparece en el versículo 14, primera parte, dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Por supuesto, en el poder del Espíritu Santo a Galilea. Ya al menos hasta aquí, Lucas se ha interesado en mostrarnos algo, que el Señor Jesucristo, en su papel como Redentor y Mediador, despojado de sus glorias y restringiendo la libre ejecución de sus facultades, vive y obra por el poder del Espíritu Santo. Es decir, que Él, habiéndose restringido para ejecutar sus poderes libremente, se restringió. Y entonces, ¿cómo vivía y obraba Él? Bajo el poder y la influencia del Espíritu Santo. Es decir, todo lo que Él hizo, lo dijo y lo hizo y vivió bajo el poder del Espíritu de Dios. Por eso se nos dice que en su bautismo descendió el Espíritu Santo sobre Él. ¿Sí recuerda? Y también se nos dice que el Espíritu Santo lo llevó al desierto para ser tentado. Y aquí se nos dice que Jesús fue a Galilea en el poder del Espíritu Santo o bajo su facultad. Les recuerdo que hace algún tiempo estudiamos qué significa ser lleno del Espíritu Santo. Y habíamos concluido que ser lleno del Espíritu Santo es estar bajo su influencia, bajo su control, bajo sus capacidades. Pero en el caso del Señor Jesucristo, a diferencia de nosotros, que en nosotros se nos exhorta así: sean llenos del Espíritu Santo, como diciéndonos que a veces no somos llenos y que esa medida puede fluctuar en nosotros. A veces estamos siendo más dominados o menos dominados por el Espíritu Santo. Por el contrario, Juan 3:34 afirma de Cristo. Juan 3:34 dice del Señor Jesucristo: porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. ¿Qué significa esto? Que en el caso de Cristo, el Espíritu en Él no estaba en una medida. Él tenía todo el poder del Espíritu Santo. Él estaba lleno, completamente lleno. En Él no pasaba, como en nosotros,
que a veces podemos estar más o menos bajo la influencia del Espíritu. En el caso del Señor, estaba completamente lleno, dominado por el Espíritu Santo, aquel que fue hecho nuestro Redentor en un grado de intensidad mayor, tuvo el poder del Espíritu Santo para hacer su obra. Y damos gracias a Dios porque quien es nuestro Redentor en los días de su carne no tuvo el Espíritu por medida. Así que cuando ves obrar al Señor, cuando lo ves caminar, cuando lo escuchas predicar, cuando miras las obras que Él hizo, estamos hablando de quien tiene el Espíritu sin medida. Está lleno del Espíritu de Dios. Ese es el hombre perfecto, bajo el Espíritu de Dios. Y en ese poder obró para nuestra salvación. El segundo dato, además de que estaba lleno del Espíritu Santo, en el versículo 14 nos dice que su fama se extendía por esas regiones. Y esto que nos indica, hermanos, que algo singular estaba pasando en ese tiempo. Es decir, les recuerdo, no teníamos medios de comunicación masivos como hoy. Pero eso no impidió que el Señor empezara a ser conocido y que empezara a llegar a las regiones las noticias de que algo inusual estaba pasando. Algo inusual, algo particular, algo especial. El Señor empezó a ser blanco de miradas, de atención, de curiosidad. No toda la gente que lo escuchaba, que lo miraba, se acercaba con la misma intención, pero era seguro que algo inusual estaba pasando en él. Más adelante vamos a ver que la gente dice, nadie nos ha enseñado así, por ejemplo. No era común, es más, no sé si hay otro registro histórico donde alguien hubiese limpiado el templo como lo hizo el Señor. No sabemos de hecho no, sí sabemos, no era común que alguien llenara 2 tinajas grandes de agua en vino. Cosas por el estilo, algo estaba pasando. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Versículo 15, y enseñaba en las sinagogas de ellos. Qué privilegio, ¿no cree? Aquí hay algo muy poderoso. Es un lujo que el Señor haya entrado en las sinagogas para enseñar la palabra de Dios. ¿Y qué dice la Biblia? En un sentido general, y era glorificado por todos. Nosotros sabemos cuál era el tema de su predicación primariamente. Si usted va a Marcos 1, 14 y 15, dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Piensa que el mensaje de Juan fue superficial? ¿Piensa que el mensaje de Juan Bautista fue liviano? No, le recuerdo. Él predicó el arrepentimiento y lo predicó fuerte. ¿Qué piensa que era el mensaje del Señor Jesucristo en su época? Venid a mí y dejad de ser pobres. ¿Sí? No. Ay, vengan a mí y todos sean sanados. Venga a mí y no sufra más. Venga a mí y su familia se le va. No. Él miró a la gente y les dijo, el reino de Dios está entre ustedes. Dios ha empezado su visitación ahora. ¿Cuál es su respuesta? Arrepiéntanse de sus pecados y crean en el evangelio. Hermanos, todo esto yo lo he dicho varias veces, porque usted y yo no tenemos permiso para editar el mensaje del evangelio. No tenemos. Yo sé que cuando se nos acerca la gente tocándonos sus problemas, nuestra fibra humana se sensibiliza. Ay, mire, aquel pobre está sufriendo, el marido la dejó, o el hijo está grave en el hospital, y la gente quiere buscar a Cristo por eso. Nosotros no somos insensibles, nosotros nos preocupamos por eso, pero hay un mensaje que la gente tiene que entender.
el mensaje que fue predicado por Juan Bautista, el mensaje predicado por Cristo, ¿cuál es? Amigos, ustedes están peleando con Dios, ustedes son rebeldes a Dios, ustedes tienen que arrepentirse y creer en Jesucristo. Sí, tienen muchos problemas, la verdad, pero he aquí su gran problema. No sé, hermanos, si usted a veces piensa cómo hubiera sido escuchar la predicación del Evangelio de parte de su propio protagonista. Yo hubiese querido estar por allí en Inglaterra para los 1800 escuchando a Spurgeon, por ejemplo. Sí, hubiera querido estar en los templos donde predicaban algunos de los puritanos del siglo XVI, XVII. Hubiera querido escuchar unos sermones de Calvino, pero ahí mismo, estando ahí sentado. Pero no cambiaría nada por estar en un sermón de nuestro Señor Jesucristo, en la sinagoga, mirándoles y hablándoles del Evangelio. Pero por otra parte, quiero decir que no me hubiera gustado estar allí, porque seguramente hubiera sido de la generación que despreció el mensaje de Cristo como Salvador. Pero debió ser muy impactante para las conciencias adormecidas y duras escuchar el mensaje de Cristo. Tercero, el mensaje, y aquí la palabra de Dios dice que fue a Nazaret. Estaba en Galilea, en la región, sí, pero esta vez en la misma región había un lugar, Nazaret, el lugar, hermanos, donde él se crió. Les recuerdo que él nació en Belén, tuvo que huir, o su padre lo llevó a Egipto mientras moría Herodes, y luego volvió. ¿A dónde volvió? A Nazaret, porque ahí vivían, para que fuera llamado Nazareno, es decir, de Nazaret. No se confunda con Nazareo, que eso es un voto que se hacía. No, aquí es Nazareno, es decir, que nació o se crió en Nazaret. Hermanos, esa gente tuvo el privilegio de ver al niño Jesús, o a Jesús como niño. Pudieron verlo crecer, pudieron verlo cumplir sus años, ser un adolescente. Esa gente tuvo el privilegio de verlo salir con su familia a la sinagoga, lo vieron allí con sus compañeros, quizá yendo, sí, a una escuela de instrucción, probablemente. Ellos lo vieron, ellos conocían sus padres, pero un sábado común, en una sinagoga normal de Nazaret, el Señor Jesús, el creador de todas las cosas, el Señor del templo, el Señor del día de reposo, entra. Pero esta vez, hermanos, a diferencia de cómo acostumbraba, porque dice la palabra de Dios, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Quiere decir, hermanos, que él honró los medios de gracia. Y él estaba donde el Señor tiene su presencia especial. Y si en ese lugar se predicaba la palabra de Dios, allí estaba nuestro Señor. Pero a diferencia de muchas veces que entró y se sentó con la gente, no era nada especial, allí estaba entre los escuchas, pero esta vez no entró así. Ya tenía la edad para los hombres que pudieran leer las Escrituras y explicarlas. Ya tenía la edad, ya tenía 30 años, antes no se podía. Así que él pide un rollo, hermanos, y lo desenrolla y ubica el lugar que para nosotros en nuestra Biblia está en Isaías 61, 1 y 2. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y ahí paró. Ahí paró. Después de leer esa escritura, hermanos, entrega el rollo al servidor. En las sinagogas había un hombre
principal de la sinagoga, llamado el archisinagogo, y había otro hombre, el servidor, el que pasaba y los rollos, el que estaba pendiente. Él le pasa el rollo al servidor, y usted puede imaginar el silencio solemne de ese momento, porque dice la Escritura que él se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y esta vez no escucharían la explicación común de este texto. La explicación común de este texto, ¿cuál era? Que vendría un día el siervo de Dios, con S mayúscula, el ungido, el Mesías, quien podría reclamar para sí estas palabras. ¿Cómo lo sabemos? Si usted va a Isaías 42, va a notar que estas palabras iban a ser reclamadas solo por el Mesías. Isaías 42, he aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. ¿Se le parece algo? Sí, ya hemos visto esas palabras. He puesto sobre él mi espíritu. ¿Le suena? Sí. Él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, es decir, no se hará ver humanamente, ni las hará oír en las calles, no quebrará la caña cascada, esa rama quebradiza, ni apagará el pabilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia, no se cansará ni desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré, y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, ese es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Si usted hubiera sido un judío de su tiempo, sabría que la explicación común, ¿qué esperaría usted? Que el que leyera estas cosas dijera: hermanos, esperamos un tiempo donde el Señor nos visite con su poder y haga las cosas que ha prometido. Pero esta ocasión no ocurrió así. En esta ocasión, cuando todos le estaban mirando fijamente, el Señor también los miró a todos y empezó el sermón diciéndoles: hoy se ha cumplido esta palabra delante de sus ojos. Amigos, no esperen más. Ese tiempo que ha latido en sus corazones, esa expectativa que ustedes tienen, ya no es producto de una esperanza. Hoy el Señor la ha cumplido ante sus ojos. No tenemos registro de todo el sermón, sino de sus primeras palabras. Hoy se ha cumplido esta escritura y podemos entender por lo que aquí se lee que Él señaló hacia sí mismo diciendo: hoy se ha cumplido en mí estas palabras. Habéis esperado por siglos este momento. Quizá lo habéis esperado con platillos y trompetas, pero aquí está el siervo de Jehová, en quien reposa el Espíritu de Dios, quien establecerá la justicia en la tierra por su verdad, quien enseñará la ley de Dios. Aquel que es llamado la luz de las naciones está aquí. ¿Habéis añorado el cumplimiento de estos días? Pues les digo, ahora se ha cumplido esta palabra. Es un texto donde el lenguaje metafórico se nos señala, o en lenguaje metafórico más bien, se nos señala la obra del Mesías, que vendría a ser el Mesías. Es un lenguaje metafórico, donde podemos ver dos cosas con claridad. Uno,
una sextuple descripción de la obra del Mesías y por otro lado, una descripción de la negrura y miseria del pecado. Lo que quiero que mire, hermano, es algo. Quiero como que usted entienda qué es lo que el Señor Jesucristo estaba viendo esa mañana en la sinagoga. ¿Y por qué es importante sus palabras? Todas las palabras que dice las sacó de Isaías, como bien usted lo vio, versículo 17. Halló el lugar donde estaba escrito, versículo 18, y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Otra vez, el Espíritu del Señor, ¿ya lo ve? Por cuanto me ha ungido para, La palabra ungido, ¿recuerda? La palabra Mesías, la palabra ungido. El Señor está sobre mí, el Espíritu de Dios está sobre mí. Y todo lo que vamos a hacer tiene como título, el Espíritu del Señor está sobre mí para. Todo lo que vamos a ver. ¿Para qué? Primero, para dar buenas nuevas a los pobres. La palabra buenas nuevas es la palabra evangelizar en el idioma primario. Y la palabra pobres literalmente es mendigo o pordiosero. Mire la visión de Cristo sobre sus escuchas. ¿Qué está pensando el Señor de ellos? ¿Que son una casta de hombres instruidos que no tienen necesidad sino de escuchar ciertas enseñanzas de la ley? No. El Señor está diciendo que el Espíritu de Dios está sobre él, porque ha sido enviado a traer buenas noticias dirigidas a aquellos que están en una condición espiritual de máxima pobreza y miseria. Mira esta descripción del pecado. Y Dios nos dé la capacidad para aterrarnos de lo que es el pecado, hermanos. Es la miseria del alma, es la pobreza del alma, es la mendicidad del alma. El ser humano es comparado con aquella persona despojada de todo bien. Uno de los significados de esta palabra es la persona que se arrastra por una borona de pan. ¿Entiendes el significado? Ahí está el Mesías diciendo, yo he venido, no por hombres buenos, nadie es bueno, ustedes no son buenos. Yo estoy aquí porque conozco su condición moribunda. Nos estaba refiriendo a un grupo de personas especiales, por lo malos que eran. Se refería a todos ellos, a todos los hijos de Adán. Y se refiere, amigos, a cada uno de nosotros. Pues aunque el ser humano tenga muchas facultades y dones, espiritualmente no es más que un seco y enjuto mendigo delante de Dios. Casi sobre sus huesos, espiritualmente hablando, arruinado por su lejanía de Dios, nada tiene, solo desventura. Pero también dice que Él vino a sanar a los quebrantados de corazón. Otras fuertes palabras, ¿sabe? Para hablar del quebranto del alma, literalmente los de alma despedazada, los de alma despedazada. Piense en esta descripción, a lo que el Señor asemeja al pecado, o lo que el pecado ha hecho con nuestras almas. Nos ha despedazado el alma, la ha deshilachado. ¿Ha visto una tela podrida? Una tela que por mucho tiempo dura guardada bajo la humedad. Cuando usted solo la toca, hasta es quebradiza. Está mal. Y déjeme decirle que esa es la descripción que la palabra de Dios hace del pecado, que ha hecho el pecado en nuestra alma. No ha puesto 3 lunares en un alma blanca y pura, que usted pueda decir, no, sí, mira, yo ya puedo reconocer la maldad del pecado en mí, yo tengo 2 o 3 cositas por las cuales afanarme, del resto soy una persona equilibrada.
La Biblia no piensa eso de nosotros. La Biblia describe la enfermedad de nuestro corazón como un quebrantamiento del alma. El pecado nos ha hecho horribles en el alma. El pecado nos ha lastimado, nos ha proporcionado dolor, ha desdibujado la imagen de Dios en nosotros, ha deshilachado nuestra alma. Los dolores del alma que tenemos hoy los tenemos por el pecado. El pecado hiere. El pecado nos ha hecho llorar. El pecado nos ha hecho avergonzar. Hoy muchos tienen almas intranquilas por lo malo que han hecho. Recuerdo la anécdota del hombre que asesinó a otro y no le dijo a nadie, sino que lo enterró. Y cuando regresó a casa y apagó la luz, él escuchaba que alguien respiraba a su lado. Y entonces empezó a prender las luces, a mirar, pero donde quiera se quedaba quieto, escuchaba que alguien respiraba a su espalda. Y el hombre estaba volviéndose loco cuando descubrió que el respiro que escuchaba era el suyo. Muchos viven con sus conciencias intranquilas porque han pecado y el pecado ha deshilachado sus almas. No es cosa que pueda solucionar un psicólogo, no es cosa que pueda solucionar un experto consejero. Muchos de nosotros vamos a pasar a la eternidad, quizá no con llagas supurantes, pero al menos con las cicatrices de las que todavía nos recordamos que el pecado deshilachó nuestra alma. Hay cosas que ya no podremos ver de igual manera a causa del pecado. Ya no podremos verlas sin malicia, ya no podremos verlas como alguien puro. Ya eso se fue de nosotros. El pecado quebró nuestra alma, de verdad. Y aunque hoy podamos andar con las prótesis divinas, gloria a Dios, aún somos cojos en esas cosas. Y usted dirá, ay, el tiempo, no hubiera yo dicho eso, no hubiera visto esto, no hubiera hecho esto, pero el pecado nos lo hizo hacer. El pecado destruye y desfigura. Hay un hombre que conozco, que el Señor le rescató de las drogas. Por mucho tiempo duró en las drogas. Arruinó su familia, como todo lo que hace la droga. Se destruyó a sí mismo, creó un caos en la iglesia donde servía. Muchas veces lo miraba dormir en el sermón. Él me decía, yo tengo muchas ganas de estar aquí, pero ¿sabes cuántas neuronas quema la droga? Por más de 15 años. Aun si yo quisiera estar pendiente de su sermón, no puedo. El hombre es salvo. El hombre va para el cielo. Pero el pecado destruyó su vida o parte de su vida y no volverá a ser igual, a menos que Dios en esas cosas que hace de vez en cuando le restaure las neuronas, pero eso no pasa seguido. Quizá usted tenga que vivir hoy en el Señor arrastrando enfermedades que usted mismo se buscó en el pecado, porque el pecado no perdona. El quebranto del corazón, que dice el Señor, ¿cómo le llama al pecado? Vino a pregonar libertad a los cautivos. Mira esto, mira esta descripción. El pecado es comparado con una esclavitud tiránica. Muchas personas hablan de la cárcel con propiedad, ¿no? Eso, vamos a la prisión, 1 o 2 años, eso no importa, eso. Míralos en una semana.
Si la gente no quiere estrellarse contra la pared para salir del lugar donde está. Una de las peores cosas, uno de los peores castigos es privar a un hombre de su libertad. ¿Cómo se asemeja al pecado? A la prisión, a la esclavitud, a ser un prisionero de guerra. Estamos hablando de un prisionero de guerra antiguo, lo más parecido hoy a como los hombres de ISIS tratan a sus prisioneros. Ellos todavía tienen esa cultura. No es un prisionero de guerra tratado con lealtad y jerarquía de la guerra, no. Era una persona que se dejaba en la prisión para que sirviera de escarmiento y de ánimo para otros, hasta que moría en las peores condiciones. Y el Señor dice, por ellos he venido, por esta gente en el alma, por aquellos que hoy se entristecen por pecar, pero mañana se revolcarán otra vez en el lodo, porque aunque crean que son dueños de su vida y que controlan el pecado, la verdad es que no pueden hacer otra cosa sino pecar y revolcarse como un cerdo que lavas y vuelve al cieno. Y lloras hoy por el pecado y mañana estás de nuevo allí y vuelves a llorar y vuelves a estar allí, porque el pecado es una esclavitud. Jamás el pecado es comparado con libertad, sino como esclavitud. ¿Entiendes? Tú sabes de lo que hablo. Intentar dejar algo y no poder ver cómo tu corazón se burla de la fuerza de voluntad que decimos tener. Vista a los ciegos. Mira esta descripción del poder dominante del pecado, como el que no ve. El que anda bajo la influencia del pecado es como el que no ve. Y cuando la gente pecadora, tú le dices, tienes que arrepentirte de tu pecado, tú eres un hombre inmoral, esto no se hace, esto la Biblia dice, él se mira a sí mismo y no se ve sucio. Hermanos, ¿con qué criterio un ciego dice estoy limpio si no puede ver? La gente que está bajo el pecado, hermano, créale, no puede ver. Todos lo vemos, claro. Todos vemos su inmoralidad, todos vemos su pecado, todos vemos su desafío, menos él. ¿Por qué? Porque es ciego. El pecado es una ceguera real, una ceguera en la que usted va una y otra vez y se tropieza con la misma piedra una y otra vez. Para poner en libertad a los oprimidos, la palabra aquí, oprimido, es la palabra triturar. Piensa que el pecado es como una fuerza que pone bajo su enorme zapato de hierro a la persona, la tritura. ¿No ves cómo el pecado nos hace más miserables, moral y espiritualmente? Daña nuestras capacidades. Nuestra miseria ama los vicios destructores hasta del cuerpo. Nos hace malas personas. El pecado no tiene compasión del alma. La destruirá hasta la condenación como una lepra que no se puede detener. De las cosas que nos ha tocado ver hoy, hermanos, es ver que el pecado no respeta ni a los niños ni a los adolescentes. Hace unos años, un niño fue condenado en Estados Unidos a cadena perpetua. Por niño no le dieron pena de muerte, pero cadena perpetua sí. Mató y violó a sus hermanos con 12 años. 12 años. Quizás no es su caso, pero eso es lo que hace el pecado, en mayor o menor medida. O me va a decir que usted a los 12 años ya no se había ganado unas buenas pelas y quizás hasta inmoral ya era, o borracho, o fumador, o lo que sea. Pero escuche lo que dice el Evangelio 19, a predicar el año agradable del Señor. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Si nos atenemos a las palabras de Isaías, el Señor Jesús dijo que a pesar de eso,
Él viene a mostrar la buena voluntad del Señor para salvar. Por eso le llama el año agradable o el año de la buena voluntad del Señor. Y así como se describió la miseria del hombre, Él dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido para sanar. Escucha, para sanar. Él puede sanar la lepra del alma. Él, el único que puede revertir los efectos del pecado. Él puede liberar como un hombre más poderoso que el pecado. Él es el médico de las almas. Él puede recuperar las almas de su pecado. Hombres destruidos, deshilachados por el pecado, en su miseria pecaminosa. Él es ungido con el Espíritu de Dios sin medida para revertir el óxido putrefacto del pecado en nuestros corazones. Sí, revertir la gangrena del pecado, la lepra del pecado. Él es ungido para eso. Él vino a sanar a los hombres de su peor enfermedad. Él vino a sacar de prisiones de maldad aquellas cosas que aprisionan pecaminosamente al hombre, a sacarlo de las tinieblas pecaminosas, de sus borracheras, de sus robos, de sus supersticiones, de sus inmoralidades. Es el único que puede revertir la ceguera de un hombre para que él se pueda ver en su estado y clamar por misericordia al Señor. Si quizá es una de las primeras veces o ya has frecuentado una iglesia evangélica, tú podrás llevarte la impresión de que así nos han dicho, es que todos allá son como tan respetuosos, tan bonitos, como que todos ya saben qué hacer. Hermanos, pregúntanos, ¿qué éramos hace unos años? Y espero que la información que tenga no haga que te vayas lejos de nosotros. Porque aquí hay personas que tenían su nombre escrito en una silla en el infierno. Y Dios nos sacó de aquí, hermanos. Aquí hay ex borrachos, ex drogadictos, gente en su peor inmoralidad. Dios la sacó de allí. Gente que robaba. Hombres que han hecho las cosas muy mal, inmorales, adúlteros, fornicarios. De esa gente está compuesta esta iglesia. Porque Él vino a salvar lo que se había perdido. No vino a salvar gente buena, porque primero no la hay. Y segundo, no era nuestro caso. No era nuestro caso. ¿Quieres ver las cicatrices de nuestra lepra? Te las podemos mostrar también. Pero nos avergüenza hablar de eso. Y no salimos de allí a fuerza de nuestra voluntad, proponiéndolo. No, tuvimos que caer a tierra, confesar nuestros pecados, ser conscientes de nuestra lepra espiritual, como mendigos secos y enjutos delante de Dios. Creer en Jesucristo para hallar misericordia y oportuno socorro. Y hermanos, y el que robaba ya no roba más hoy. Y el que se emborrachaba ya no se emborracha hoy. Y el que era inmoral ya no lo es hoy. Porque Él vino con el Espíritu de Dios en plenitud a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Hoy se predica debajo del cielo que Dios está más dispuesto, hoy, te hablo de hoy, a salvar que a condenar. Hombres cargados de pecado, hombres lastimados por el pecado, ciegos, dañados por el pecado, vengan a Jesús hoy, porque Él vino para eso. Huya de la maldad, apártese de una vida sin Dios, sin esperanza. Hoy la condenación eterna es una posibilidad, pero será su realidad
si parte de este mundo en su miseria. Y sabes, para terminar tengo que decir esto. Cuando la gente escuchó ese mensaje, muchos de ellos se maravillaron de las palabras, pero tú pensarás que la palabra maravillarse o asombrarse tiene una connotación positiva. Déjame decirte algo, la gente se maravilló por esto. Un momento, ¿él no es hijo de José? ¿Acaso no lo vimos crecer? Ahora sí, ¿verdad? El Señor deliberadamente hizo algo. Hizo muchos milagros en otras regiones y cuando llegó a Nazaret no hizo milagros, se negó a hacerlos. Si él hubiera venido con milagros, ¿qué hubiera dicho la gente? Oh, soy el Mesías, claro, el ungido, para eso viniste, claro. Pero cuando viene con el Evangelio, con estas palabras, la gente orgullosa de su gangrena, orgullosa de su herida supurante, cuestionó al mensajero y su mensaje. La familiaridad con el Señor les produjo desprecio. Lo vieron crecer, se acostumbraron a Él y sus palabras les pareció poco. El Señor les narra 2 episodios del Antiguo Testamento, donde de forma soberana mostró su misericordia a gente que no era contada como pueblo de Dios. Una viuda pobre que creyó en las palabras de Elías, se le mostró misericordia. Un general del ejército sirio que creyó en las palabras de Eliseo, se le mostró misericordia. La gente resistió la obra de Dios porque lo que les estaba diciendo el Señor es que Él vino por aquellos que entienden su miseria, que son miserables, pero que lo logran entender también. Esta gente en su miseria perdió de vista su necesidad de Cristo y por eso lo rechazó. El Señor Jesucristo no compara a los que lo escucharon con gente piadosa, sino con los que resisten al Espíritu Santo. La historia no había cambiado. Así como en el pueblo de Israel, aunque tenían los profetas, no creían en Dios. Asimismo, en esta ocasión, aunque tenían al Cristo, no creyeron en Él. La gente empujó a Cristo a la cumbre de un monte para despeñarlo. Qué buen día de reposo, ¿no cree? Estar en la sinagoga para rechazar la predicación del Evangelio dada por Cristo y luego querer despeñarlo abajo. Este era el pueblo de Dios. Pero no eran pecadores, ¿verdad? Les bastó un sermón para mostrar su obstinación y su corazón homicida. Pero eran buenos, ¿no cree? Y el Señor, hermanos, dando muestras de la autoridad que le acompañaba, se dejó llevar hasta el último lugar, pero luego pasó por en medio de ellos con autoridad y se fue. No hay manera de honrar más al Señor que acudiendo en fe al ofrecimiento que Él hace, de lidiar con nuestro pecado. Usted puede enredarse en sus pensamientos, pero al final lo que cuenta no es lo que usted piensa, es lo que Cristo haga en usted. No le rechace, no le rechace. Adoremos al buen Salvador, quienes hemos ido a Él como el gran médico y libertador de nuestras almas. Él es nuestro Señor. Él no puede ser nuestro Salvador en el caso de los creyentes. Él es nuestro Salvador. Él nos ha limpiado. Él nos ha sanado. El castigo de nuestra paz fue sobre Él
por su llaga fuimos nosotros curados. Adoremos al Señor esta mañana por esta realidad. Oremos.